Bueno, les voy a hablar hoy de nuevas ventanas de oportunidad e impulsores de la innovación, con la intención de lograr ayudarlos a comprender el nuevo paradigma para transformar el presente y, claro, para cambiar el futuro. Quiero empezar por reconocer que la tradición en América Latina ha sido por mucho tiempo, tanto en el sector público como el privado, ver la innovación y la tecnología como algo separado y especializado. Cada día comprendemos más que alcanzar el desarrollo exige reconocer las capacidades tecnológicas y la innovación como las principales herramientas para avanzar en cualquier terreno público o privado. Y también comprender que la innovación abarca desde lo técnico hasta lo organizativo. Vivimos en una época de grandes cambios y grandes retos que exigen innovación masiva, tecnológica e institucional. La charla va a consistir de varias partes. Primero que nada, el patrón de difusión de las revoluciones tecnológicas. Luego, identificar las nuevas ventanas de oportunidad. Explicar un poco en qué consiste el cambio de paradigma para la innovación. Luego, el cambio institucional necesario. Y finalmente, compartiré con ustedes algunos ejemplos de innovación pública. Hablando de las revoluciones tecnológicas. Aunque el proceso tecnológico en el capitalismo parece continuo, en realidad ocurre por sucesivas revoluciones tecnológicas. Unos 50 o 60 años más o menos, a veces esta ha durado más. Y cada revolución al inicio trae tiempos difíciles de destrucción creadora, desigualdad y crisis, mientras el mundo experimenta con las nuevas posibilidades. Sabemos muy bien que toda esta oleada de populismo que estamos viviendo en parte es por lo que llamaba Schumpeter la destrucción creadora. Es decir, que en todo este proceso de globalización, los que antes tenían su futuro más o menos asegurado lo han perdido y entonces los líderes populistas encuentran allí un terreno fértil para convencer de que ellos son los que van a traer la solución. No siempre la traen, pero logran convencer a sus seguidores porque la gente perdió su futuro y cuando uno pierde su futuro, eso no es como ser pobre. Los pobres trabajan, arman redes, se ayudan, aprenden a vivir en su dificultad. La gente que antes vivía mejor y ahora vive peor, eso es muy duro y eso no se aguanta y por eso la gente vota por los líderes que les ofrecen volver a los tiempos buenos, si es que los hubo. Y el mundo también realiza los cambios tecnológicos e institucionales que permiten aprovechar esas oportunidades, aprovechar las revoluciones. Noten que hablo de cambios institucionales, porque resulta que cada revolución tecnológica ha obligado a cambiar las estructuras de gobierno tanto en los países líderes como en los países seguidores. Ha habido 5 revoluciones tecnológicas en 250 años. La primera, la revolución industrial, con las máquinas, con molinos de agua y canales. Eso fue, máquinas textiles, claro. Eso fue a fines del siglo XVIII. Luego, a mediados del siglo XIX, la época del hierro, la máquina de vapor y el ferrocarril. Estas dos fueron fundamentalmente en Inglaterra. Pero ya la tercera, la época del acero y la ingeniería pesada, eléctrica, química, civil y naval, se abrió el mundo a muchos más países, es más, Estados Unidos y Alemania se le fueron por delante a Inglaterra y además fue la primera globalización. En esa primera oportunidad, Inglaterra, el imperio británico, se fue montando, fue abarcando prácticamente todo el hemisferio sur, creó todo un sistema de puertos, ferrocarriles, etcétera, para adquirir los recursos naturales y se generó gracias a los barcos, los vapores, es decir, barcos de acero con máquinas de vapor, los ferrocarriles transcontinentales y el telégrafo transoceánico. Cosa increíble, pero en aquella época comienza a fines del siglo XIX,
ya había cables que atravesaban el océano de continente a continente. Y eso permitió digamos, al Imperio Británico hacer todo eso, pero también todas las nuevas tecnologías permitieron el surgimiento de nuevos países, Japón, Suecia, Bélgica, muchos países y la mayoría de los países de Europa del Norte sobre todo, se desarrollaron muy fuertemente con protección, por cierto. Es importante saber que también la protección, ha habido épocas en que hay mucha protección y épocas en que hay menos. Esa fue una de excepto Inglaterra, los demás países que se estaban desarrollando establecieron políticas, esencialmente políticas industriales. Luego la cuarta revolución, ya el siglo XX, la época del petróleo, el automóvil, la electrificación y la producción en serie, esa fue la que produjo la época dorada de Occidente, fue la época de la Guerra Fría, el tercer mundo pasando trabajo produciendo materias primas baratas, mientras que en el norte los salarios subían y crecía el bienestar, la época dorada de la posguerra. Y ese fue el que nos trajo todos los problemas ambientales que ahora tenemos. Estamos ahora en la quinta revolución, la época de la informática y las telecomunicaciones, y como verán, la flecha está solo a la mitad. No porque tengamos por delante 40 años más de esto, puede que la siguiente revolución ah, aparezca antes de que esta realmente termine, pero todavía no hemos visto todas las consecuencias transformadoras de la época de la informática, porque todavía no hemos hecho los cambios institucionales y sin eso no se da ni la época dorada ni el desarrollo pleno de las posibilidades tecnológicas. Cada una de estas revoluciones vive un periodo de gestación en la revolución anterior, por eso podríamos decir probablemente que la próxima revolución es probable que sea biotecnología, nuevos materiales con alguna combinación con inteligencia artificial, mm, mirando cómo en la historia las revoluciones como que se anuncian previamente, eso parecería ser, pero por supuesto no lo sabemos. Y todas llegan al agotamiento y justamente cuando están en la época de agotamiento se dan las condiciones óptimas para que la siguiente revolución pueda surgir. La sexta entonces puede ser que sea eso, biotecnología, nanotecnología, bioelectrónica, materiales especiales, inteligencia artificial debería ser agregada allí. Un conjunto distinto de oportunidades abriéndose gradualmente a lo largo del proceso de difusión. Y cada revolución tecnológica conduce a un cambio de paradigma, es un cambio del sentido común. Es muy simple que les diga que antes todo el mundo pensaba que las organizaciones tenían que ser pirámides y ahora todos pensamos que las organizaciones tienen que ser redes. Así de simple, pero son muchas las cosas que cambian, como veremos un poquito más adelante. Entonces, cada revolución tecnológica trae por un lado nuevas industrias dinámicas y por el otro un nuevo paradigma, un nuevo sentido común. Las industrias dinámicas son un poderoso conjunto de nuevos productos y procesos y nuevas redes de infraestructura. La infraestructura, por supuesto, es el Internet, pero todas las industrias que están surgiendo manejando mecanizando el proceso de información, o sea, todo lo que va desde las computadoras hasta todas las cosas online. Nuevas industrias como motores del crecimiento mundial es lo que resulta, claro, y ya sabemos que tenemos 5 o 6 empresas que son las empresas que prácticamente dirigen todo el proceso de informatización del mundo. Y un nuevo paradigma, nuevas tecnologías multipropósito. Ya no se trata solamente del uso de las tecnologías, de las nuevas industrias, sino del uso de las tecnologías en todas las demás industrias, con nuevos principios organizativos, como les acabo de decir, sobre redes y no pirámides, modelos de negocio nuevos, facilitados por el bajo costo de la infraestructura, modelos de negocio obvios, eso de que no te cobran nada, pero luego le cobran al que hace la propaganda y ya, y toman tus datos y los venden.
Entonces, todo eso es parte de los nuevos modelos, muchos nuevos modelos de negocio, incluso, qué sé yo, Netflix y Spotify, todas esas empresas son una cosa completamente distinta de cómo se hacían los negocios antes, cómo se pensaban, cómo se inventaban negocios antes. Y eso lleva al rejuvenecimiento y la modernización de toda la economía. Un salto general en productividad potencial. Un nuevo sentido común para la acción efectiva en todos los terrenos. Pero el proceso de cambio es turbulento, especialmente en las décadas iniciales de cada revolución, signadas por la financialización, el libre mercado y el retroceso del Estado. Esto genera grandes problemas, pero al mismo tiempo le abre el camino a la nueva revolución para hacer lo que tiene que hacer, los cambios que tiene que hacer al principio. Esta vez se ha alargado más de la cuenta, probablemente por la globalización de las finanzas, el casino global financiero que tiene demasiado poder, pero en fin, esa es una discusión más compleja que no podemos tener aquí. Pero ocurren retos y cambios en el liderazgo mundial. Ya les dije antes que en la tercera revolución, cuando se dio la primera globalización, estaba Estados Unidos y Alemania se enfrentaron a Inglaterra y lograron sobrepasarla. Ya para la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos y Alemania se le iban por delante a Inglaterra, con todo y su imperio. Se modifican las posiciones relativas de todos los países en el ranking mundial con cada revolución tecnológica, y la polarización del ingreso genera resentimiento y crea un terreno fértil para líderes populistas mesiánicos, como les mencioné antes, hasta que surge un nuevo liderazgo y un nuevo orden mundial, llevando a la época dorada de esa revolución. Todavía estamos muy lejos de que eso ocurra, pero puede ocurrir en los próximos años. La secuencia se ha repetido históricamente. Si miramos desde la primera revolución, tenemos un tiempo de finanzas con prosperidad y desigualdad, y unas épocas de bonanza con prosperidad ampliada, ganar, ganar. Entre las dos ocurre un periodo post-colapso, porque las finanzas terminan siempre con grandes colapsos financieros, donde hay recesión, protestas, populismo, etc. Y si las miramos una a una, tenemos la manía de los canales a fines del siglo XVIII y a comienzos del XIX, el gran salto inglés. La manía de los ferrocarriles en 1840 y el boom victoriano a partir de los 50. Muchos booms globales en la tercera, ahí es donde se da el colapso famoso en Argentina, el colapso de la banca de Baring, que casi acabó con la economía mundial. Y hubo booms en todas partes, en Argentina, en Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Egipto, en prácticamente todo el hemisferio sur, y en Estados Unidos también. Luego tenemos la Belle Époque y la era progresista a comienzos del siglo XX. Eso fue 1910 hasta la Primera Guerra Mundial. Luego, la revolución de la producción en masa, tenemos los locos años 20, y después de la enorme crisis de los años 30 y de la Segunda Guerra Mundial, tenemos la época de oro de la posguerra. Y esta revolución, hemos tenido el colapso del Nasdaq, el colapso de 2008, la formación del casino global. Es posible que estemos aquí, yo pienso que estamos al umbral de una posible época de oro de las TIC que podría ser global y sustentable. Algo de eso les voy a decir un poco más adelante. La época actual entonces equivale a los años 30 y la Segunda Guerra Mundial, y una época de oro ahora dependerá de que las políticas brinden la dirección. Una de las cosas que vamos a tener que lograr son instituciones supranacionales. Ya esta revolución no permite que cada paísito actúe solo, porque las finanzas y las empresas, las corporaciones son ambas globales, entonces no se pueden controlar. Lo que hacemos es competir un país contra otro y ellos ganan.
Entonces, alguna institucionalidad supranacional habrá que lograr, vamos a ver. Sin eso, dudo mucho que logremos ninguna forma de época de oro. El contexto cambiante del capitalismo mundial significa que no hay fórmula única para alcanzar el desarrollo. Las oportunidades son un blanco móvil que cambia de naturaleza en el proceso de difusión de cada oleada tecnológica. En ese sentido, no solamente cambia de naturaleza, sino que aparece y luego desaparece. Si no se aprovecha a tiempo, se perdió la oportunidad. El comportamiento de las 4 revoluciones anteriores nos ayuda a entender el contexto actual y a identificar las oportunidades. Veamos entonces lo de las nuevas ventanas de oportunidad. Puesto que el cambio tecnológico ocurre por revoluciones que cambian constantemente el contexto, alcanzar el desarrollo exige identificar las ventanas de oportunidad, construir consenso público-privado para aprovecharlas y luego aprender a innovar, aprender e innovar y seguir innovando y aprendiendo. Las ventanas de oportunidad son muy variadas. Algunas son estrechas, otras amplias, algunas son únicas, otras son dobles o incluso triples como la actual. Algunas permiten dar unos pasos hacia adelante, otras dar un salto completo al desarrollo. Con otras incluso se puede avanzar hasta el primer puesto, como fue el caso de Estados Unidos y Alemania en la primera globalización y de Japón y China en la actual. Por cierto que hablando de unos pasos hacia adelante, nosotros aprovechamos una ventana importante, la de sustitución de importaciones, entre los años 50, 60, 70. Y dimos un salto adelante, unos cuantos pasos adelante. Por eso América Latina está más avanzada que África en términos de tener una clase media educada, tener infraestructura, tener experiencia industrial básica, aunque en algunos casos solo estábamos haciendo el ensamblaje. En todo lo que es la industria de procesos aprendimos mucho, tenemos la infraestructura de entonces era muy avanzada, teníamos electricidad prácticamente hasta los últimos rincones, una cantidad de cosas gracias a haber aprovechado esa oportunidad que se acabó a fines de los 70. Ya en 1980 ya esa oportunidad se había cerrado porque la nueva revolución tecnológica estaba imponiendo la globalización, que era muy distinto de la sustitución de importaciones. Nosotros producíamos para el mercado doméstico. La globalización era producir competitivamente para venderle al mundo desarrollado. Esa fue la oportunidad que aprovecharon los 4 tigres asiáticos y claro, Japón y China también. Pero no hay fases o etapas fijas, cada oportunidad es única y lo es también el modo específico de aprovecharla. Pero siendo ventanas se abren y se cierran, por eso es importante identificarlas a tiempo. El patrón actual de globalización cambiará inexorablemente. Los efectos visibles del calentamiento global, el costo creciente de riesgos y externalidades, los cambios geopolíticos, la inseguridad de suministro. Se está dando un cambio radical en las ventajas y costos relativos de la producción, transporte y distribución de bienes tangibles. Obviamente, los bienes intangibles también están incluidos, pero lo que pasa es que eso es lo nuevo. Lo que no hemos terminado de entender es lo que está pasando ahora con los bienes tangibles, junto con las crecientes tensiones entre Occidente y China, por supuesto. Eso va a generar un cambio en las políticas gubernamentales y un cambio en las estrategias de negocios, llevando a la reespecialización geográfica y reubicación masiva de la producción física en redes óptimas locales, regionales y globales. Actualmente, los países en desarrollo estamos frente a una triple ventana de oportunidad. En primer lugar está el enfrentamiento geopolítico que nos permite negociar el friendshoring. Occidente y China necesitan invertir en el sur global para ampliar sus mercados. En realidad, China tiene una sobreproducción masiva y Occidente está perdiendo sus mercados porque China ofrece lo mismo pero más barato.
a lo mejor no exactamente lo mismo, pero suficientemente diferente en términos de precio como para ganarles. Entonces ahora ya se acabó el libre mercado. 100% de tarifas para los automóviles eléctricos chinos en Estados Unidos, y Europa está poniendo todo tipo de trabas también, porque están compitiendo por los mismos mercados, los mercados avanzados. Entonces, ¿qué es lo que necesitan ambos? Tanto los países occidentales como China necesitan que se desarrolle el sur global, porque lo que ellos van a vender son esencialmente bienes de capital, infraestructura, capacidad de infraestructura, tecnología, alta tecnología, servicios tecnológicos de todo tipo. Es decir, lo que ellos necesitan es que se desarrollen muchos países de tal forma que crezca el mercado de bienes de capital, de infraestructura, etcétera, etcétera. Eso de que hoy en día en Perú están construyendo los chinos, no uno, sino creo que 2 puertos, más una ciudad, más qué sé yo cuántas cosas más. Eso es parte de esta cosa nueva. Esto es muy importante que entendamos que se trata de un juego ganar-ganar. A ellos les hace tanta falta que nosotros nos desarrollemos como mercado como nos hace falta a nosotros desarrollarnos. Y todos los casos de avance en el capitalismo mundial han ocurrido siendo juegos ganar-ganar. Eso de que uno cree que voy a hacer contra el imperialismo y voy a lograr, no llega a ninguna parte. No hay ningún caso de países que hayan querido desarrollarse sin que estén aprovechando eso, porque bueno, los poderosos tienen, y la cuestión es que lo hagamos lo mejor y más inteligentemente posible. ¿Vamos simplemente a dejar que nos vengan y nos ofrezcan lo que ellos quieren traer, o vamos a negociar, aprender a negociar el uno contra el otro de tal forma que podamos conseguir lo mejor posible? Y para eso tenemos que entender qué es lo que podemos aspirar, a qué podemos aspirar. Un caso perfectamente sencillo tiene que ver con la siguiente oportunidad: la urgencia de la transición verde. Abre oportunidades para quienes tengan recursos naturales y energías renovables a bajo costo. Es decir, esos mismos países, pensando en términos del procesamiento de minerales, resulta que esas son una de las actividades de mayor intensidad energética. Y no solamente eso, sino que todo mineral contiene solo una pequeña cantidad del metal que se está buscando, o de los metales que se están buscando. Entonces, el transporte de 7 barcos de mineral, una vez que uno procese in situ, puede convertirse en el transporte de un barco de metal, llevando metales. Y lo mismo en términos de la posibilidad de utilizar energía local sin, reduciendo la huella de carbono. Y eso nos permite entonces aprender para poder innovar gracias a la siguiente oportunidad: el acceso a Internet y las tecnologías de la información. Facilitan la innovación en todos los sectores y en todas las fases de producción, en todas partes y en todas las escalas. Entonces, tomemos el caso de la minería con esta transición verde. Les interesa a ambos reducir la huella de carbono, porque bueno, lo que acaba de pasar en Valencia y los incendios y las cosas, o sea, el problema ambiental se va a poner peor y peor y peor, y el tsunami migratorio va a ser absolutamente espantoso cuando empiece las sequías en África, cuando empiece realmente a ponerse seria la cosa. No sé cómo van a parar las migraciones. O sea, el problema muy grave, las políticas van a tener que tratar de parar eso, y eso significa reducir la huella de carbono en sus países, posiblemente trayéndolo al sur. Una vez que eso ocurra, el aprendizaje nos permite innovar en metales especiales, materiales especiales, nos permite innovar para la minería. Montones de cuestiones tanto en biotecnología como en informática son necesarias para hacer la minería más verde, y además de hacer la minería más verde, hacerla más productiva, menos costosa, menos dañina para el ambiente local, menos destructora de las fuentes de agua, qué sé yo, todas esas cosas
cómo trabajar. Muchas de esas cosas se ayudan con informática, y con informática también, que permite hacer en la computación se pueden diseñar materiales, y sí, hasta que por fin se prueban. Es decir, hay una cantidad de cosas asistidas por computadora que se pueden hacer, y claro, uno aprende algo y sobre eso monta su capacidad de innovación. Entonces, como les decía, aprender e innovar. Mientras más se aprende, más capacidad de innovación se tiene. Y el caso de los asiáticos es súper claro cómo fueron ellos de simplemente ensambladores a prácticamente ser ellos los diseñadores. Actualmente Taiwán es el centro de la producción de chips avanzados mundial. Entonces, así es como avanzamos. Todas esas tres oportunidades abren un amplísimo espectro de posibilidades y exigen heterogeneidad institucional para el manejo de políticas. No les puedo insistir suficiente en que con las viejas instituciones burocráticas no se puede aprovechar esto. No se puede, porque hay que tener gente que esté libre, que piense, que se comunique, que averigüe, que aprenda, que haga, no que siga las reglas y haga lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, no se llega a ninguna parte. Bueno, se llega después que ya conseguiste el modelo con el que vas a trabajar, y ese mismo pudiera ser innovar. O sea, lo que sea, pero tiene que ser que esté adecuado a las posibilidades, adecuado al paradigma específico. Entonces vamos a hablar del asunto del paradigma, un cambio de paradigma para la innovación. A diferencia de la fuerza homogeneizadora del paradigma de producción en masa de la revolución anterior. ¿Por qué homogeneizadora? Por una cosa muy simple. Lo que hacía la línea de ensamblaje fordista era aumentar enormemente la productividad de cualquier producto ensamblado, con tal de que fuera negro, como decía Ford. Cualquier color con tal de que sea negro. Porque y Mao Zedong también vistió a todo el mundo de cualquier color con tal de que fuera azul. Seguramente todos ustedes son demasiado jóvenes para saber que todos los chinos, niños y viejos y todo el mundo se vestía con el mismo traje azul idéntico, porque la productividad era inmensa si uno producía mucho de lo mismo. Pero eso ya no es verdad, eso se acabó. Por supuesto que la escala es súper importante, y ahora la escala puede ser mucho mayor, pero es escala con posibilidades de modificación en el camino. Usted puede tener una escala enorme y cambiar modelos constantemente. La gente en la línea de ensamblaje puede tener una computadora enfrente que le va diciendo qué es lo que tiene que hacer cuando cambia de modelo, y así una cantidad de cosas que superan tanto en escala como en capacidad, en flexibilidad, lo que ahora es son los modelos de producción. Este paradigma facilita la coexistencia de gran variedad en todos los terrenos, desde la empresa gigante global hasta la microempresa local. Por cierto, algunas microempresas de alta tecnología, yo las llamo EPICs, empresas privadas pequeñas, empresas pequeñas e intensivas en conocimiento. Son las empresas de servicios de alta tecnología, son súper importantes y muchas veces son muy, muy lucrativas, trabajan mundialmente y pueden tener 12 personas, 8 personas especializadas, ¿no? Desde la más alta tecnología hasta la más tradicional, desde los productos superprocesados hasta los orgánicos, desde lo más intensamente urbano hasta lo auténticamente rural, desde lo contaminante hasta lo ambientalmente sano, desde lo estandarizado hasta lo hecho a la medida. Es decir, variedad, variedad, variedad con alta productividad. Nuestras instituciones siguen atadas al viejo modelo que fue efectivo y exitoso para reducir costos. Necesitamos reconocer y aprovechar las nuevas oportunidades. Por cierto, les insisto otra vez que escala no es lo mismo que producción en masa. El modelo de producción en masa o producción en serie tenía una cierta escala y tenía esta necesidad de homogeneidad.
Este modelo va desde la escala más pequeña hasta la escala mucho más grande que antes, pero ahora con capacidad para la flexibilidad. La revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC, también cambia el contexto en el que se lleva a cabo la innovación. Este paradigma abre un universo de posibilidades para innovar en el terreno privado y en el público. Amplísimo acceso directo a la información. Y ahora con ChatGPT, inteligencia artificial, muchísimo más acceso todavía. Facilidad de comunicación en redes, tanto de los equipos que están funcionando como los posibles socios o aliados, como la comunicación con clientes y la comunicación con distribuidores, o sea, con quien usted se quiera comunicar, la facilidad de comunicación en redes ahora existe. Existencia de plataformas directamente utilizables desde, bueno, ustedes saben mejor que yo, incluso de YouTube y esto que estamos usando hoy, Zoom. Creación de plataformas propias, alta eficiencia en procesamiento de datos, factibilidad de abrir espacio a la participación directa de la ciudadanía. Y esto es súper importante. Se viene diciendo, yo recuerdo en los años 80 ya se decía que la computación iba a abrir las posibilidades de participación ciudadana y qué sé yo. Y no ha pasado, y no ha pasado, y no ha pasado, pero va a pasar porque ya hemos llegado a un punto tal que es evidente que las posibilidades ahora sí están allí de verdad, verdad. La posibilidad de crear nuevas maneras de participación ciudadana gracias a las posibilidades que ofrece la Internet son enormes y vale la pena que pensemos, que realmente nos demos cuenta que la participación ciudadana, que puede ser vital, tanto para el logro de los objetivos que uno tiene como para la cohesión social. Si la gente se siente partícipe de lo que se está haciendo, es infinitamente mejor. Y creo que van a tener una charla la semana que viene acerca de alguien, Gabriela, que sostiene justamente la necesidad de la participación ciudadana en una cantidad de espacios. La comunicación y evaluación inmediata y constante. Ustedes saben cosa terrible, el hecho de que la mayoría de las políticas viejo estilo no se evaluaban. Y se seguía, y se seguía, y se seguía con lo que uno estaba haciendo, y algunas funcionaban bien y otras funcionaban mal, pero uno seguía porque eh, posibilidades de evaluación exigían todo un esfuerzo y uno tomaba por descontado que si ese era el objetivo uno lo estaba logrando. Yo les digo eso entre otras cosas porque yo trabajé en el gobierno muchos años y participé en muchas innovaciones luchando contra o sea, ya yo estaba con la teoría de los cambios tecnológicos, etcétera, y tenía toda la batalla de que la gente entendiera que había que cambiar. Incluso nosotros logramos sobrevivir un poquito en los 80 gracias al ingreso petrolero. Logramos salvar una cantidad de empresas porque entendimos que nos iban a obligar a quitar los aranceles y y era necesario entender lo que estaba pasando, pero no era nada fácil. Era muy difícil. No, en alguna de estas les puedo contar cuando estemos discutiendo algunos ejemplos de las cosas que se hicieron difíciles por culpa del peso de la tradición y la dificultad para entender lo nuevo. Ustedes, la mayoría entiendo, son muy jóvenes, así que ustedes no tendrán ese problema. Hay que repensar todas y cada una de las políticas viejas, aprovechando el nuevo espacio de lo posible para modernizarlas y ubicarse en el mundo moderno para diseñar las nuevas. Incluso el modo de diseñar políticas tiene también que modificarse. Si miramos la vieja pirámide funcional y jerárquica, vemos que necesitamos un cambio organizativo y radical. Así era como eran las organizaciones del Estado, las organizaciones de todas las grandes empresas, con una gente arriba, gente, y luego all the way hasta abajo, cuando por fin estaban los que hacían las cosas. Y
fue utilizada con éxito por empresas, gobiernos y todo tipo de organizaciones. Las órdenes bajaban, la información subía, los enlaces horizontales solo ocurrían arriba y la conexión con el mundo exterior era un rol especializado en la estructura, la gente que se ocupaba de las compras y la gente que se ocupaba de las ventas. Y la gente internamente no necesariamente se ocupaba de eso. Y a veces el proveedor, el comprador compraba materiales malos, el vendedor no lograba vender porque el producto final no era bueno y le echaban la culpa al vendedor y no al proveedor, no al comprador. Entonces, y todos sabemos que estas estructuras siguen existiendo, desgraciadamente. No hemos logrado pasar a lo que es la organización moderna en red, donde uno tiene una dirección estratégica, comunicación constante con clientes, proveedores y aliados, intercomunicación interna, unidades semiautónomas interfuncionales y unidades de servicio que le sirven a todos, pero cada uno de estas unidades tiene su vida propia. Es como una especie de confederación de empresas pequeñas. Las empresas más modernas tienen ese tipo de estructura. Es una estructura básicamente plana, el centro coordina, apoya y monitorea, los bordes son empoderados para cumplir metas, interactuando e innovando en constante interacción con el exterior. Yo estoy segura que a ustedes les ha tocado montones de veces llenar opiniones. ¿Qué piensa usted? En Amazon hay que estar poniendo todo el tiempo si uno está de acuerdo, si sirvió, si le gustó el producto, si le gustó el servidor, no sé qué. Y eso es parte de ese proceso constante. ¿Y qué podemos hacer para mejorar? Y entonces le dan a uno, a cada rato estamos llenando encuestas sobre cómo le pareció el servicio. Usted va a un hotel y tiene que estar llenando. Y va al restaurante y también en todas partes. ¿Por qué? Porque la gente que está en el nuevo paradigma sabe que se trata de estar en constante, que la innovación, los cambios de mejora se hacen cuando tú oyes cuál es el problema. Cuando la gente se queja, si la gente no se queja, no sabes qué tienes que cambiar. Entonces, ese mundo de la relación productor-consumidor es ahora común y corriente, y no era nada corriente antes. Antes usted o le gusta o no le gusta. Eso es lo que yo hago porque yo lo hago todos igualitos. Ahora la adaptación se hace normal. De la descentralización a la distribución de responsabilidades en las formas organizativas. Ese es uno de los aspectos importantes de las organizaciones centralizadas. Nos estamos moviendo a organizaciones descentralizadas, que es lo que les acabo de mostrar, que esta es otra manera de presentarla. Y las organizaciones distribuidas como la Internet. La Internet fue un invento, en realidad, en plena Guerra Fría, para asegurarse que si cualquier conexión se perdía, de todos modos no se perdía la comunicación. Y ese invento ahora se ha convertido en una de las estructuras posibles. Claro, una empresa organizada así no es muy probable, es mucho más que se organice así, pero una organización pública podría organizarse así. Todas las estructuras probablemente sobrevivirán para los distintos propósitos, pero sus proporciones relativas continuarán cambiando, alejándose cada vez más de la centralización tradicional y moviéndose hacia las otras formas. También las nuevas plataformas van de lineal a multinodal. Hay con distintos modelos de flujo de información, o sea, quiénes se comunican con quién. El modelo tradicional, el acceso a la información está toda en un centro X y entonces uno lo va recibiendo. Y claro, hay webs que están para eso. Por ejemplo, la web del NHS, del Sistema de Salud Inglés, es así. Uno pregunta y recibe respuestas. Hay otro que es crowdsourcing, que es al revés, donde existe, por ejemplo, Innocentive, es una plataforma donde las empresas
ponen un problema y ofrecen una recompensa. Y entonces, gente, ingenieros, diseñadores, inventores, les mandan su solución y el que la gana se gana un montón de plata. Entonces, es una manera de llevar el problema a otros. Claro que también hay el crowdsourcing. Un autor, por ejemplo, que quiere escribir un libro o un artista, un cantante que quiere ayuda, monta una especie de sociedad por acciones y la gente lo financia. Se monta también una forma de crowdsourcing. Otro es open source y distribución abierta como Wikipedia. Wikipedia tiene la información, pero la información es montada en Wikipedia por gente de todo tipo y luego la gente la busca y la encuentra. Entonces es una relación, todos los que pueden contribuir a Wikipedia ponen la información, Wikipedia aprueba o desaprueba, claro, y hay una cantidad de cambios y después la gente también puede decir, no, mira, eso no es así, eso fue de esta otra manera. Y si usted mira la historia de muchas de las páginas de Wikipedia, a veces tiene 30 personas que han participado discutiendo si es así o no es así la información que está allí. O sea, es una enciclopedia construida por la gente para la gente, una cosa insólita en el mundo del pasado. Luego están dos formas de descentralización participativa. Uno, por ejemplo, es uno que se llama Friends of the Earth, los amigos de la tierra. Por cierto que a lo mejor ustedes tienen otros, yo estoy usando los ejemplos que usó Robin Murray, que fundamentalmente son del mundo en inglés. Pero sería bueno que ustedes mismos miraran a ver qué cosas hay en Latinoamérica, en español y en España que puedan servir como modelos posibles para pensar en cómo armar innovaciones en las que ustedes estén interesados. El Friends of the Earth, son un montón de redes pequeñitas, locales, que se comunican entre sí y con un centro para información sobre todo lo que es el beneficio del planeta. Y existía también el modelo descentralizado participativo, donde estos aquí eran independientes, aquí todos forman parte de la organización, es una organización, pero cada uno de los nodos de la organización tiene también su red local. Y esas redes se comunican entre sí y se comunican con el centro. Y por último, el modelo conectador, donde el centro no hace nada. El centro sirve de plataforma para que se comuniquen desde el exterior, que eso en parte es lo que hace también eBay, que usted le puede vender a sin haberlo jamás conocido gracias a la existencia de eBay. Entonces, como verán, y esos no son los únicos, o sea, eso es un grupo de modelos que les dan idea de la variedad de posibilidades que existen ahora para montar organizaciones que cumplan los objetivos que uno está buscando. Pero hay también lecciones que el sector público puede aprender de la innovación relacional en el mundo de los negocios. Por ejemplo, en las relaciones con los consumidores. Está eso de dar un servicio gratis cobrando la publicidad como Facebook y Google o con suscripciones especiales como ocurre con Netflix y con incluso Amazon Prime y cosas de esas que son donde hay ventajas que uno paga por estar y ahí. Luego, el producto alquilado como servicio. La General Electric alquila equipos médicos a los hospitales. Rolls-Royce alquila sus motores y tanto General como Rolls-Royce como Michelin con los cauchos, ellos le dan el mantenimiento, ellos reemplazan el producto cuando hace falta, ellos cambian las partes si es necesario. O sea, no le alquilan el equipo, sino que le alquilan el servicio del equipo. Existe también provisión de energía solar, donde la empresa instala los paneles solares y la gente paga por lo que usa.
pero el panel sigue siendo propiedad de la empresa que lo instaló. Entonces, y lo mismo, la idea de que uno vende no solo productos nuevos, sino también usados de múltiples fuentes, como hace Amazon y como hace iBooks, que uno puede comprar un libro, el mismo libro, mucho más barato, pero rayado y un poquito viejo y qué sé yo, y total, y igual. Depende de cuánto le importa a uno y cuánta plata tiene. Las relaciones con los distribuidores, las franquicias como McDonald's, Cafenero, etcétera, donde cada uno de los locales tiene que seguir unas instrucciones precisas, pero tiene una cantidad de ventajas porque la gente confía en que allí va a tener lo que les parece bueno. Al que le guste McDonald's, no sé, pero esa es la idea, que uno en cualquier parte del mundo, en un McDonald's, va a comer la misma receta de hamburguesa. Y Cafenero, más o menos lo mismo. El self-service en línea, como Expedia, por ejemplo, donde ya uno no va a las agencias de viajes, sino que simplemente entra a internet y ahí consigue todas las opciones y ahí hace todo su negocio. O la banca en línea, por supuesto. La economía del teléfono celular, que se puede usar como banco. No sé si ustedes saben que en Kenia la gente, el teléfono es su banco. Entonces, ellos no solo pagan el servicio telefónico, sino que depositan dinero en la empresa telefónica que sirve de banco y entonces pagan con el teléfono el dinero que está en el banco de la compañía del teléfono. Como plataforma de apps, por supuesto, que el teléfono es donde uno baja los apps, y por supuesto también servicios directos. Relaciones con los proveedores, apoyo cualitativo y acceso al mercado como Fair Trade, lo que es esa organización de comercio justo que ayuda a los campesinos que producen chocolate, que producen café, qué sé yo, y generan el producto, hacen una marca, la venden en los países desarrollados y les pagan mejor que otros. Y Starbucks, por cierto, tiene una cantidad de productores de café y ellos les dan servicio, les dan ayuda tecnológica, les dan para garantizarse que tienen provisión del café que quieren para su cadena, que por cierto Starbucks no es una franquicia, yo creía que lo era. Luego las plataformas de distribución, como el Apple's App para juegos y venta de cualquier cosa. Relaciones con empresas similares, los distritos industriales compartiendo servicios como en el norte de Italia, empresas que producen maquinaria, que producen cerámica, que trabajan juntos, pagan juntos los, los clústeres industriales de productores y proveedores, como los clústeres de calzado en Brasil. En el norte de Italia lo que tienen es que ellos comparten los gastos de consultoría, comparten los gastos de investigación y desarrollo, comparten incluso gastos de comercialización y además les sirven de garante de los préstamos de los miembros de la organización al banco. Si la organización completa, el clúster completo, está de acuerdo con que efectivamente esa inversión es buena, el banco se la da sin necesidad de otra cosa. O sea, es el distrito completo le da seguridad en el banco. Eso es una cosa de enorme importancia para empresas relativamente pequeñas, como es el caso. Y los proyectos Eureka de la Unión Europea, donde hay un financiamiento conjunto de una investigación de empresas en varios países. Entonces, hacen toda la investigación conjuntamente y una vez que existe la solución, el producto, el servicio, lo que sea ya desarrollado, cada uno se va y ahí cada empresa empieza a diferenciarse. Pero esencialmente el gasto de investigación y desarrollo lo hicieron en conjunto. Financiado por la Unión Europea, por supuesto, o sea que en conjunto y con financiamiento fácil, suave. Y relación con el ambiente, la economía circular, la simbiosis industrial, de la cuna a la cuna, cradle to cradle, en lugar de la cuna a la tumba. Ah, la idea de que uno pueda utilizar el mismo material otra vez y otra vez y otra vez. Eso se hace incluso
con material para alfombras, con una cantidad de... Y la simbiosis industrial son varias empresas que están juntas y usan lo que es los desechos de una, son los insumos de la otra. La economía de acceso, Zipcar, carros alquilados, el uso alquilado de automóviles, paneles solares pague por uso, que se los mencioné antes en el otro aparte. Economía del compartir, dando y dando, Landshare, Swapcom, Just Share It. Esas son todas apps que hay aquí en el norte, pero esencialmente se trata de que la gente puede compartir cosas. Por ejemplo, yo te cuido a tu niño y tú cuidas a mi abuelo allá donde tú vives. O bueno, yo le enseño a tu niño, pues sí, porque si tú vives ahí, a lo mejor tu niño no está viviendo contigo. Ah, no, el abuelo es el que vive lejos y el niño aquí. Yo decía, es raro porque yo sé que eso específicamente ocurre. Informes integrados sobre sustentabilidad como Natura Cosméticos en Brasil, Unilever también. Eso después se convirtió en ESG y eso se ha hecho bastante, pero eso empezó hace bastante tiempo, en los 90 creo, en estas cosas del ambiente. Y las corporaciones B, que tienen que cumplir con una cantidad de condiciones para poder tener el nombre Corporación B, y las condiciones son sociales, ambientales, etcétera. Todo eso son modelos del mundo privado digamos, moviéndose hacia ONG. Perfectamente posible cualquiera de ese tipo de estructuras para el sector público. No hay ninguna razón para que los servicios públicos no sean tan efectivos como Amazon. Simplemente no los hemos rediseñado. Y los experimentos siguen transformando industrias y sectores, pero el Estado sigue quedándose atrás. Cada rasgo de este paradigma abre una vasta gama de segmentos que permite a la vez lograr especialización de punta con altas tecnologías y superar la pobreza con producción localizada. Vamos entonces de lo sencillo a lo complejo. Nicho puede tener cerámica artesanal o un kit biotecnológico de diagnóstico. Trabajo a distancia, puedes tener los call centers, los centros de llamadas, o la interpretación de imágenes médicas. A distancia, lo uno y lo otro perfectamente posible. Outsourcing local, por ejemplo, servicio de comida dietética, que se lleva de la casa a las oficinas, por ejemplo, o un servicio de seguridad de datos. La globalización, que es o traer un producto internacional global y adaptarlo a las condiciones locales, o identificar un producto local que puede ser vendido internacionalmente, que tiene características que llaman la atención, como las posadas ecológicas o el turismo de aventura, donde uno está aprovechando ventajas específicas de la belleza de un lugar o las cuestiones históricas. Bueno, ustedes tienen particularmente turismo de toda su cultura inca. El servicio de localización de fallas en oleoductos es otra cosa que permite que el que sabe de esto en su país puede entonces venderlo en otras partes. Noruega, que se hizo súper experta en todo lo que es explotación submarina, ahora vende en todas partes, incluyendo Brasil y todo, porque su especialización basada en las ventajas locales sirve globalmente. Y protección ambiental, por ejemplo, las frutas orgánicas o biotecnología, bacterias desarrolladas para digerir derrames. Los límites los pone la imaginación, el conocimiento y la información. Ok, entonces hablemos del cambio institucional necesario. La institucionalidad requerida en esta oportunidad es muy distinta, ya se los he dicho como 20 veces, muy distinta de la centralizada que sirvió para la sustitución de importaciones. Aquella fue para un proceso fundamentalmente urbanizador, muy separado del uso del territorio para la producción de recursos naturales, que eran los que financiaban todo el proceso en realidad, y requiriendo migración masiva a las ciudades
multiplicando la informalidad y desanimando la innovación, precisamente porque la idea era tener unas reglas que se cumplían de modo que todo el mundo estuviera como dentro de la ley y dentro de las normas. Ahora se abre la posibilidad de desarrollar todo el territorio, aprovechando sus riquezas directamente y haciendo de cada proyecto de explotación de recursos, sean mineros, agrícolas, marinos o forestales, un proyecto de desarrollo de la comunidad local, cosa que antes no ocurría. O sea, eran, como llaman los ingleses, cash cows. Era la vaca lechera que producía los ingresos con qué urbanizar, con qué industrializar, pero el territorio donde estaban los recursos naturales, eso era pobreza y la gente emigraba a las ciudades. Pero además, ahora necesitamos promover la innovación, mientras que antes se desanimaba. Habrá que aprender a facilitar consensos y superar conflictos, a diseñar, esto es súper importante, por cierto, aprender a facilitar consensos. Eso es una cosa que se aprende. Hay gente que es especialista en consenso. Uno tiene que tener más cursos. ¿Cómo se hace para lograr consenso? ¿Cómo se hace para superar conflictos? Además, empezando por respetar los intereses de todo el mundo. Y hay que aprender también a diseñar proyectos de desarrollo local apoyando su puesta en práctica, porque tenemos todo el territorio ahora para transformar. Y tenemos también que aprender a negociar, que es parte de lo que también se aprende con los grandes inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, porque en muchos casos ellos serán los que están al centro de ese proyecto que puede estar rodeado de muchas otras actividades. La economía de la información no solo globaliza, sino que también localiza. Y ello conlleva naturalmente una estructura gubernamental multinivel. ¿Qué quiere decir localizar? Quiere decir que cualquier punto del territorio está conectado al planeta. Si usted tiene internet, energía, ya con eso está conectado al planeta. Entonces ya las economías locales no están aisladas, están completamente interconectadas. Entonces, lo que necesitamos es una estructura compleja desde lo global hasta lo local y habrá que participar para lo global en regulaciones supranacionales para controlar colectivamente áreas como las finanzas globales y el ambiente. Si no controlamos las finanzas, no va a ser posible el desarrollo. Ese, digamos, no solo en realidad controlar, simplemente regular, pero además el sistema impositivo. Actualmente las empresas grandes no pagan impuestos, todos se burlan. Las grandes y por supuesto las finanzas tampoco pagan, porque ellos se mueven a los sitios y andan en los paraísos fiscales y todas esas cosas. Será necesario empoderar a los gobiernos municipales y a las comunidades para que promuevan la especialización local y apoyen la innovación. O sea que para lo local hay que lograr fortalecer enormemente la capacidad de los gobiernos locales. Hasta ahora los gobiernos locales tenían unas tareas muy simples. Ahora hay que multiplicarlas, hay que multiplicar esa capacidad para que puedan hacer mucho más. Tendríamos que tener casi que políticas de desarrollo industrial en cada una de las comunidades. Eso significa poder superar las tensiones campo-ciudad, al igual que apuntar a dos metas distintas y complementarias: crecimiento económico sustentable con posicionamiento global y pleno empleo y bienestar para todos. Hay que establecer una estrategia dual con políticas y redes de apoyo diferenciadas. De nuevo, se trata de que el sector público no es que va a ser todo igualito, sino que dependiendo de lo que tiene que manejar, tiene que tener capacidades distintas. Entonces, unos se ocupan de unas cosas y otros de otras. Entonces, eso exige dos modos distintos e integrados de abordarlas. ¿Cómo sería eso? Un modelo dual integrado con procesos convergentes de crecimiento e innovación sustentables. Tendríamos por una parte lo que podríamos llamar los sectores remolque del crecimiento, redes productivas sustentables constantemente modernizadas, competitivas, las que se ocupan realmente de exportar, esencialmente. Por supuesto que también se necesitan tecnologías competitivas para la economía doméstica, pero esencialmente
las tecnologías competitivas y sustentables para los mercados globales requieren un tipo de organización. Y luego las economías locales especializadas e interconectadas con un desarrollo diferenciado de cada porción del territorio basado en la vocación productiva local, identificada o promovida. Muchas veces uno descubre, qué sé yo, hacen una mermelada deliciosa, tienen un queso fantástico, hacen incluso cosas de ese tipo, algo hay mil cosas que uno va descubriendo que se pueden hacer en las economías locales y en algunos casos simplemente tiene que ver con los recursos naturales, qué sé yo, que si mangos deliciosos, que si ustedes lo han hecho, lo están haciendo con la palta, el aguacate, no sé cómo lo llaman. Todo ello puede ser para el mercado interno o para la exportación y apoyado en acceso pleno a Internet. Eso es súper importante. Sin acceso pleno a Internet no hay localización y hay una diferenciación enorme entre quienes poseen Internet y quienes no la poseen. El objetivo de estos sectores es crecimiento y generación de divisas, el objetivo social, digamos. Y el objetivo de estas economías es elevar la calidad de vida de todos los habitantes urbanos y rurales, porque también se trata de las zonas pobres en las ciudades, también necesitan una estrategia de desarrollo que les dé empleo y que les dé posibilidades de generar ingresos para tener una buena vida una vez que están ahí, lo que se quieran quedar allí. Y entre los dos, el Estado promotor, activo, financiador y facilitador de consensos y de iniciativas locales con políticas diferenciadas, proveyendo capital humano, fondos, infraestructura física y técnica. ¿Cuáles son las ventajas de un modelo dual? Aprovechamiento pleno de los recursos naturales en todo el territorio, mejora del nivel de vida rural, reducción del flujo a las ciudades y del hacinamiento, reducción de la economía informal, rescate de valores culturales y comunitarios locales, estímulo al emprendimiento, posible atractivo para el trabajo a distancia. Por cierto, hoy en día, bueno, yo estoy trabajando a distancia hoy. Yo estoy en un pueblo al sur de Londres, más de una hora al sur de Londres, y yo trabajo desde aquí, trabajo para ustedes en Perú, trabajo para otros en todos los países que me puedan, que me pidan que trabaje. Y trabajo para IIPP que está en Londres y yo doy clase online a la gente en Londres. Y vivo en un pueblo que me encanta. Y ya tengo 85 años, así que no estoy para estar viajando tanto. Pero somos millones. El mundo ahora está abierto a que uno pueda trabajar desde casi cualquier parte y uno puede atraer hubs de trabajo a distancia en cualquier localidad. La Internet posibilita superar el aislamiento geográfico y la diferencia campo-ciudad, pero su aprovechamiento supone un enorme esfuerzo educativo y de apoyo, inversión en Internet y en fuentes de energía accesibles, además de un marco institucional apropiado. Es decir, todo esto requiere que nos tomemos en serio que para hacer algo distinto hay que organizarse de otro modo. Una institucionalidad dual para la estrategia dual integrada. Por un lado, necesitamos un marco institucional complementario para los sectores remolque de avanzada. Esto sería casi que las estructuras normales de Ministerio de Industria, Ministerio de Agricultura, Ministerio de eso, pero trabajando de una manera mucho más inteligente, brindando apoyo político y en las políticas, promoviendo sinergias y consensos con todos los involucrados, negociando con otros gobiernos, realizando I+D e inversión complementaria y de avanzada, apoyando en otros aspectos identificados por las empresas líderes mismas y creando un marco fiscal y regulatorio fuerte, claro y sobre todo estable, sea el que sea un marco inteligente, pero que sea estable, que la gente pueda confiar que si hacen una inversión, eso sigue tal cual como está. Eso significa que hay que lograr consenso entre los partidos. O sea, en realidad los procesos de desarrollo exitosos siempre han requerido un consenso entre las élites, que no importa que sean de diferentes partidos, pero que desde el punto de vista del desarrollo tienen claro para dónde van.
Y eso a veces lo impone un dictador y a veces se logra democráticamente. Por el otro lado, entonces, para la parte de las economías locales, requerimos un marco institucional de promoción y apoyo directo al desarrollo territorial de base, ayudando a identificar oportunidades y nichos y promoviendo su aprovechamiento, brindando apoyo técnico y financiero para desarrollar los negocios, las organizaciones sociales y las innovaciones necesarias, organizando el entrenamiento requerido y ofreciendo el apoyo técnico que puedan necesitar los nuevos emprendimientos. Esto es otra forma de apoyo, completamente distinta de lo que hacía el Estado antes. Esto es otro modo de ejercer la función pública, con competencias diferentes aquí y aquí, distinto tipo de personal, con diversas formas público-privadas de colaboración y fortaleciendo política y económicamente a las regiones y localidades. ¿El Estado o el mercado? ¿Sector público o sector privado? Esas preguntas no nos llevan a ninguna parte. Todos los casos históricos de avance importante en el desarrollo han combinado la acción del gobierno con la de los negocios y la de la sociedad civil. Todos, sin excepción. Los proyectos nacionales exitosos han seguido el mismo patrón. Primero que nada, identificar la oportunidad. Luego, lograr instituciones adecuadas de promoción y apoyo, elevando la capacidad técnica del Estado. Esto no les puedo decir cuán importante es. Ustedes saben que lo que hizo Lee Kuan Yew en Singapur, que tuvo un éxito espectacular para lograr elevar la capacidad técnica del Estado, se puso a competir en salarios con el sector privado, les pagó un dineral y empezó a atraer a la mejor gente. Entonces, claro, nosotros no nos podemos dar ese lujo, pero es importante entender que si no atraemos a la mejor gente al sector público, tampoco vamos a poder hacer mucho. Entonces, hay que atraer gente muy competente. Y si no se puede tener como permanente, hay que tener como están hablando ustedes, traen expertos que ayudan. Entonces, se fijan grandes proyectos u objetivos, misiones, como propondría Mariana. Y desde el punto de vista del sector privado, recursos humanos empresariales y técnicos a diversos niveles, acceso a tecnologías, alianzas técnicas y comerciales. Y por el otro lado, financiamiento por el lado público, direcciones claras con políticas fuertes, generando sinergias, que las diferentes cosas confluyan en direcciones similares y consenso y de nuevo reglas estables. Ni el Estado ni el mercado, sino ambos apuntando a un rumbo de consenso. Las tensiones China-Occidente abren una nueva era. La obsesión del libre mercado está dando paso a políticas públicas proactivas. Se acabó el libre mercado, ya hizo lo que tenía que hacer hace tiempo que tendría que haber parado. Hace tiempo que deberíamos estar haciendo, si miramos al contexto histórico, pero bueno, ya nunca es tarde. Hay que empezar a moverse hacia políticas públicas proactivas, inteligentes. La reglobalización desplaza el interés de los países avanzados hacia el sur. Las TIC multiplican el potencial innovativo de todos. El imperativo verde está acelerando el cambio en métodos de producción. Es tiempo de ocuparse de la innovación institucional y de la creación de visiones compartidas, abandonando el pesimismo histórico. Ese es el reto de esta generación. Yo quería, antes de pasar a los ejemplos, hablar un poco de los cambios necesarios, pero no tenemos tiempo, así que voy a continuar, como sugería Manuel. Entonces, la innovación pública. El mundo está experimentando tanto en el sector público como en el privado para enfrentar los dos grandes problemas, el cambio climático y la desigualdad social. El éxito en cada caso y en todos los niveles depende de aprender a colaborar y de lograr ponernos de acuerdo para avanzar juntos e innovar para el bien de todos. Ustedes dirán que esta charla repite y repite y repite. Pues sí, tengo que repetir y repetir y repetir porque eso es lo que tenemos que entender. Es precisamente que tenemos que colaborar, que tenemos que aprender, que tenemos que innovar y que tenemos que cambiar el modo de hacer viejo de hacer las cosas.
y a menudo depende también de incorporar a la sociedad civil en la acción y en los beneficios. Y si no hacemos eso, tampoco tenemos éxito, porque ese es uno de los objetivos principales. El verdadero desarrollo se orienta al bien común. Y si no se orienta al bien común, no es desarrollo, entonces es crecimiento y es desigualdad y es infelicidad general. Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, nada, un poco de zoom, pero ¿Pero qué pasó? si no aprietas escape nada más y escape y debería Escape. regresar Pero a... escape es algo de, Ahí está. sí. ¿Y cuándo? ¿Y eso te ha pasado alguna vez? A mí nunca me había Seguramente con pasado. algo del zoom, del mouse, sí, es normal. Bueno, conocer lo que han hecho otros con objetivos similares es un buen paso hacia el éxito. La Internet es una buena fuente. Hay plataformas como apolitical.com, no sé si ustedes lo conocen, es una maravilla. Informan, interconectan y enseñan al sector público en el mundo entero. Tengo entendido que se puede lograr no solo con Google, sino que ellos mismos tienen la capacidad de traducir, creo. Pero los que no hablen inglés, de todos modos, Google siempre ayuda. La comunicación con nuestros pares de países hermanos es otra. Y la interacción entre organismos nacionales es indispensable. O sea, eso de que cada ministerio es un compartimento aislado, eso ya no puede ser. Ahora todo, de alguna manera, cada proyecto estratégico tiene que ser un proyecto donde cooperan los diferentes sectores. Eso de que el Ministerio de Finanzas va por un lado y la innovación va por otro y la industria va por otra, eso ya no se puede. Ahora tiene que ser en equipo y fundamentalmente con objetivos claros. Cuando se está innovando en políticas e instituciones, es muy importante aprender de los éxitos y fracasos de otros en condiciones similares. Y en muchos casos el éxito puede depender de esa colaboración. Y eso es colaboración interna dentro del país y colaboración con otros en otros países y sobre todo entre los latinoamericanos. Pero en todas partes hay innovaciones útiles que uno puede copiar e intentarlas y averiguar cómo les fue y saber por qué tuvieron éxito y qué fue lo que anduvo mal y qué fue lo que hicieron mal y cómo se hace para evitar eso, etcétera. O sea, uno no puede olvidar que hay un montón de gente con el mismo problema enfrentándolo también y en algunos casos han tenido éxito y hay que aprender de eso. Para innovar hay que estar dispuesto a aprender. Vamos a ver algunos ejemplos exitosos pequeños y grandes. Un ejemplo de apoyo público directo a una pequeña localidad rural. El delicioso queso telita de Upata en Venezuela, pasando de local a exportable. El problema es que había un montón de empresas familiares dispersas, con baja productividad y poca higiene. El queso duraba 3 días, en el mercado local. Y claro, todos viajábamos desde Caracas o de cualquier parte a Opata y todo el mundo, tráeme queso telita, porque era una delicia de queso. Pero estas empresas tenían una economía de subsistencia. Claro, los viajeros venían, compraban, los locales compraban, pero había varias empresas y no. Entonces, CONICIT, el centro, el Consejo de Innovación de Ciencia y Tecnología, ah, se ocupó de de unirlos en una sola empresa con una marca única, diseñando un empaque que fuera realmente higiénico, con mejoras organizativas y altas normas de higiene. Y el avance inicial permitió que el queso durara 7 días. Eso dio acceso al mercado nacional y lo que empezó a ser rentabilidad empresarial y no economía de subsistencia. Entonces se llamó al Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, el IBIC, para identificar las bacterias, mejorar los procesos de esterilización y seguir normas internacionales en el empaque. La solución, el queso empezó a durar 3 semanas, pudo salir al mercado internacional esencialmente del Caribe y países vecinos con competitividad exportadora y ahí sí se elevó el nivel de vida de la localidad. Poner la capacidad científica y tecnológica del sector público al servicio de la innovación local es una solución inteligente. Otro ejemplo
Un ejemplo de apoyo público en los barrios pobres urbanos, la organización de madres cuidadoras. El problema, madres solteras de preescolares en dificultad económica sin poder trabajar. ¿Qué se hizo? 2 de cada 10 a ser entrenadas como madres cuidadoras, entrenamiento para cuidar niños, no solo el suyo, sino el ajeno, adecuación del hogar, clases de alimentación y un subsidio parcial, suficiente para poder hacer eso. La solución, empleo estable para las que trabajan fuera y para las que trabajan fuera y para las cuidadoras, mejora del nivel de vida de las madres y de los niños. La innovación social de mayor efectividad es con frecuencia una innovación organizativa. Un ejemplo de apoyo privado en zonas con falta de agua, esta vez aquí, en ustedes, en Perú, el proyecto Atrapa Nieblas de Abel Cruz, en Perú, Ecuador y Bolivia. Supongo que ustedes lo conocen, es muy famoso el problema comunidades o zonas áridas con gran necesidad de agua potable. La solución, instalar mallas especiales que capturan la humedad del aire y la convierten en agua. Esto tecnológicamente es súper importante, haber descubierto que eso era posible. Un sistema sostenible de bajo costo que no requiere electricidad. El resultado, más de 3.600 atrapanieblas beneficiando a más de 30.000 familias en los 3 países. Mejorías en salud, agricultura e incluso reforestación. Otros proyectos como el de Albina Cruz en Perú, de formalización de microempresarios en zonas pobres para la colección y reciclaje de residuos, no son proyectos tecnológicos, sino organizativos. Muchas veces la innovación organizativa es una de las que mayores rendimientos tiene. Un ejemplo de mejora de vida colectiva en colaboración entre gobierno regional y Habitat ONU. Un pueblo entero, posada turística en los Andes. Unas viviendas son comedor, cocina, otras lavandería, otras hacen artesanía, otras cría de animales, otras escuela turística, viviendas, cultivos, otras son guías, son la gente que son los guías y el transporte para el turismo en la zona, y por supuesto varias viviendas donde la gente duerme. Entonces, todo eso significa que en lugar de construir un hotel para dar empleo a los habitantes del pueblo, se convierte el pueblo en posada y se mejoran todas las viviendas, se mejora el nivel de vida de las personas, se le da un negocio global. Tengo entendido que eso está en varios países andinos. No sé exactamente cuáles, no sé si Perú está incluido, pero este ya es un proyecto que se ha difundido. Un ejemplo de negocio privado sistémico con preocupación social y ambiental, el caso del hato piñero en los llanos venezolanos. Esto era un hato normal y corriente donde tenían ganado. Entonces, el propietario, un personaje muy interesante, muy preocupado por las cuestiones sociales y por la tecnología, un personaje de avanzada en el sector privado, decidió mejorar el negocio de la carne. Seleccionó y mejoró semillas de pasto trayendo un montón de semillas y probar cuál era la mejor. Y seleccionó y mejoró el ganado de cría. Entonces, por cierto que haciendo esto pudo ofrecerles a los vecinos también la posibilidad de que su ganado mejorara. Haciendo experimentos en protección ambiental, estableció una estación de investigación biológica y traía a extranjeros que hacían esos extranjeros tenían que enseñar en las universidades locales y en la escuela y tenían que utilizar personal local para cualquiera de sus experimentos. Esto era un experimento ya de la misma empresa, experimentos en cría controlada de babas, caimanes pequeños, no sé si ustedes los llaman babas, para pieles. Tenían que lograr autorización del gobierno porque estaba prohibido a menos que estuviera produciendo más de cierta cantidad, por razones ecológicas. Y montaron todo un negocio de turismo ecológico, de observación de aves, un restaurante, entrenaron al personal para que fueran chefs de cocina, y entrenaron a un montón de gente de la localidad para que llevara a los turistas a ver los pájaros. Y todo esto hecho con educación y capacitación local y desarrollo comunitario.
hubo un par de cosas más que les podría contar, pero básicamente fíjense ustedes todo lo que se puede hacer en alrededor de una actividad económica. Se pueden hacer muchas cosas de economía social también, apuntando a una alta calidad de vida rural mediante el desarrollo integrado. Él también, la gente vivía dentro del hato, pero estaba prohibido matar incluso una mosca. O sea, ellos tenían que respetar completamente el hábitat y otra cantidad de cosas para que en realidad se mantuviera la calidad del hato. Un ejemplo de colaboración interinstitucional para una tecnología competitiva, la Red de Apoyo de Biotecnología en Brasil. Financiamiento del Banco de Desarrollo, BNDES, y otros bancos, condiciones especiales para proyectos de biotecnología. O sea, biotecnología tenía financiamiento preferencial. Marco regulatorio, han visto una ruta especial para biotecnología para que salieran rápido y no se tardaran. Propiedad intelectual, vía rápida para patentes clave de biotecnología. Acciones público-privadas, empresas brasileñas y laboratorios del sector público. Y finalmente el sistema de salud que hacía las compras, reduciendo el riesgo de insuficiente demanda inicial. Es decir, si usted quiere desarrollar un sector en particular, hay que apoyarlo y hay que apoyarlo con todas las cosas que necesita y que todos cooperen de tal forma que se pueda tener éxito. Si no, con obstáculos no se tiene éxito. Cada estrategia nacional o regional requiere que la institucionalidad involucrada coopere en un sistema de soporte y aceleración. Y una última cosa, una sugerencia sobre cómo escoger el proyecto a desarrollar si uno está escogiendo entre varias opciones. Definir las necesidades de innovación con participación de los actores y beneficiarios y en función de su mayor impacto y menor costo y dificultad. Es decir, uno coloca la importancia del proyecto y el impacto posible de los menos impactantes a los más importantes y luego los distribuye según su costo y su dificultad. O sea, los muy caros atrás, sí, y los que son más difíciles de tener éxito. Entonces uno escoge los que son de menor costo, de menor dificultad, de mayor probabilidad de éxito y de mayor impacto e importancia. Y después uno sigue con otro y otro. Los éxitos sucesivos fortalecen la confianza, animan a difundir las experiencias y a seguir experimentando. Para eso, por supuesto, tiene que tener una organización que esté dispuesta a experimentar. Muchas gracias.